Babel Latino, programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Y estamos aquí en Babel Latino 444, primeramente para darles un gran saludo y un abrazo desde aquí, Italia, a la mitad del mundo a través de Radio Pichincha y todos sus oyentes. También a Radio Sensación en España, Murcia, y obviamente nuestras redes de Facebook Live y YouTube. Bienvenidos, Janet Patricia Sosa como Guara y Jorge Serrano de Descubrimientos. Pues como cada semana estamos aquí para darles la bienvenida y el agradecimiento de estar con nosotros y bueno, de hacer este mundo babeliano que nos intercambiamos entre migrantes de diferentes partes del mundo y que estamos en movilidad humana. Bueno, Jorge, te dejo el saludo y bueno, después también le dejamos a Ricardo que nos dé también primero de agradecimiento cada semana por lo que hace por nosotros. Hola Janet, qué gusto, siempre con mucha alegría para comenzar cada programa de Babel Latino, el 444. Fíjate tú, es un número cabalístico. Hay que dejarlo de tener presente en esta fecha. Y sí, también hago eco el saludo siempre muy fraterno para nuestros amigos y colegas y compañeros de Radio Pichincha, Radio Sensación, a Ricardo, a ti y bueno, a todos nuestros amigos que nos escuchan semana a semana y que nos acompañan en esta bonita empresa que nos hemos comprometido, ¿no? De mantenernos siempre unidos, de que la cultura latinoamericana desde todas las facetas esté ahí en el debate y en la mesa de todos los días de nuestros queridos hermanos en Europa, Norteamérica o donde se encuentren. Sí, mira, sí estamos ya. A veces digo, vamos a llegar al programa 500, bueno, falta un montón, pero voy a tener 444, dices, mamá mía. Esta semana es una semana pues de mucha alegría para mí, de mucha alegría. Y lo hablaremos también con nuestro invitado, mi invitado en esta semana, ya nos dirás tú cuál es tu invitado, Jorge, es Mauricio Méndez Alonso, él es un periodista pues español que en su tiempo trabajó para Televisión Española y tuvimos la oportunidad de conocernos en Ecuador, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando estaba Julian Assange en la embajada, ¿no? Cuando estaba protegido en la embajada. Y después, obviamente, el desastre que hizo Lenín Moreno, que fue bueno, han hecho cosas horribles los gobiernos después del gobierno digamos, de la Revolución Ciudadana, o sea, todo lo que ha hecho Lenin, lo que han hecho, pero eso fue una de las cosas que a nivel internacional se nos caía, creo que la cara de vergüenza, ¿no? Cuando Ecuador fue tan solidario con este periodista que lo único que hizo es luchar por la libertad de expresión. Así que la semana ha sido para mí súper, y eso te digo, hablamos con Mauricio también, vamos a conversar del tema. Qué alegría saber que está libre, que está con su familia. Parece increíble. Yo sí dije, esto parece increíble. De todas las malas noticias que cada día recibimos, finalmente, tenemos una buena noticia, decía yo. Y así he pasado esta semana muy, muy conmovida y muy contenta de saber que ese hombre que no representa solo a un país ni a la libertad solo de expresión, representa, creo que lo más alto del ser humano, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de héroes, yo digo, los héroes existen cuando se entregan así a la humanidad, a haber sufrido todo lo que ha sufrido, a gente que hace voluntariado, ¿no? Como Médicos Sin Fronteras y tantos otros que están dedicados día a día a salvar vidas de cualquier manera, sea del hambre, de la miseria, sea esta tan importante que es de la comunicación y de la libertad de expresión que Assange nos representa. Así que te digo que Babel Latino, nosotros estamos felicísimos de esta noticia, sin contar que hay otras noticias que igual contradicen lo que estoy diciendo. Pero en tanto, déjame
Jorge, querido, eh, mm, emocionarme en este programa de Babel Latino. Como todos nosotros, el que se cierre esta etapa de una injusticia tan grande sobre Julian Assange es realmente un motivo de celebración para todos los humanos, porque es impresionante, hay que reflexionar también desde el punto de vista del poder. Es impresionante cómo el poder puede actuar de tal manera para acallar la voz disidente y tenemos que avanzar. O sea, el suceso humano en Julian Assange tiene una dimensión, pero hay que avanzar hacia la dimensión de política mundial y de política estatal también. O sea, esto no debería volver a repetirse. Debe garantizarse en el mundo que las voces disidentes puedan expresarse con toda la amplitud y las garantías del caso y que se debatan las ideas, que no se debata la represión, que se debata la información, que si se encuentra alguien en su vida con la circunstancia de llegar a tener a sus manos un paquete de información que es valiosa para la humanidad o para un sector, para un país, para una ciudad, pues que lo haga, que lo difunda y que no deba temer que el poder va a actuar con toda su inmensidad en contra del individuo y avasallar con todos los conceptos de derechos humanos y de vida digna y de coexistencia pacífica. Este es un capítulo muy lamentable para el conjunto del planeta y también para Ecuador, por lo que tú señalabas. Lamentablemente, la decisión de Lenin Moreno fue terrible. Asimismo, desde todas las ópticas, terrible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de la vergüenza internacional a la que le colocó a Ecuador a enfrentar. Y estoy seguro, yo creo que, no, estoy seguro, no creo, estoy seguro, lo afirmo, que la historia irá cobrando sus respectivos juicios con relación a todas estas personas que han cometido estos errores. Me refiero a Lenin Moreno. Y no es posible, nunca ha sucedido que alguien quede con una deuda pendiente frente a la historia, me refiero, ¿no? Muy pronto los libros y los textos y los historiadores escribirán, y en el caso de Julian Assange tiene el momento más difícil, este que se acaba de concluir en estos días anteriores, tiene su inicio en la decisión de ese gobierno de Moreno para retirarle el respaldo que le garantizaba su Uy. vida. Y vamos con otras noticias que igual lo que pasó con la Embajada de México, otra atrocidad a nivel internacional que solo avergüenza también a nivel diplomático, no se puede absolutamente, y a nivel humanitario no se puede agredir a una embajada en la nación que te acoge, porque es territorio, es como si fueras a atacar México y también se lo ha hecho, o sea que si es por ilegalidades y por irrespetos pues Ecuador está dando muy malos ejemplos, porque esta semana cuéntanos tú qué pasó con la periodista cubana que también ha sido retirada la visa. Sí, 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 parte del mismo corte, porque es el abuso del poder, la prepotencia del poder, al pensar que, como en la Edad Media, cuando mandaban a quemar los libros en las plazas públicas, que con ese tipo de actos violentos o con las torturas medievales podría acallarse el pensamiento o el desarrollo mismo del pensamiento en el resto de personas. Lo que tú decías hace un rato también a mí me traía el recuerdo y hay que señalar. Tú decías lo que sucedió con relación a la Embajada de México. En efecto, también eso y también lo que está sucediendo a nivel mundial ahora, ¿no? Todas las imágenes terribles que vemos llegar desde Gaza, por ejemplo, que nos hacen repetir las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, pero con los roles invertidos. Quienes fueron víctimas ahora son victimarios. Qué terrible. No me refiero a los pueblos, obviamente, me refiero a las élites que dirigen y que dirigieron esos países en esos momentos. Ahora en Ecuador estamos pasando otro capítulo de estos extraños. Yo recuerdo, Janet, que hace unos 5 o 6 programas yo te decía con relación al presidente de Ecuador que me parece ser que que se revisten riesgos en el desarrollo de su ejercicio presidencial y riesgos fundamentalmente por dos causas, que vienen por dos vertientes.
La una que tiene que ver con su inexperiencia en general, inexperiencia en la vida, inexperiencia política, y la otra por la experiencia que sí trae. Él, pues para todos es conocido, es el hijo del magnate ecuatoriano que lidera la corporación Novoa y se ve que lo que tiene en su formación es justamente este trato, esta forma de resolver, entre comillas, resolver conflictos o riesgos de acuerdo a los cánones de funcionamiento de una corporación en donde no se entiende existan las necesidades de generar consenso o el respeto a los derechos. Simplemente esto me estorba, se retira, esta persona no es correcta, se la liquida, etcétera, etcétera. Así es como está procediendo en el manejo de la administración del Estado ecuatoriano. Es muy triste el caso de estos días con la periodista cubana Alondra Santiago, que de una manera sorpresiva ha recibido la notificación de que su visa ha sido suspendida y de acuerdo a la justificación que pone el Ministerio de Relaciones Exteriores es porque ha realizado actos que atentan contra la seguridad del Estado. Todo el mundo tiene una gran señal de interrogación en su frente, preguntándose qué es lo que constituye un grave atentado a la seguridad del Estado y que haya desarrollado la periodista. Creo que es un momento muy importante para que la Asamblea Nacional como función legislativa, como poder legislativo, actúe, porque tampoco es posible que se pueda avalar, porque salga desde el Ejecutivo una decisión tan impropia, tan antijurídica. O sea, desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista jurídico, y nuevamente insisto, no tiene peso, no tiene sustento más allá del decir, esto es lo que quiero que haga. Recuerdo yo que en esa ocasión que te refiero, hace 6, 8 semanas, 6, 8 programas, yo te decía que en el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, cuando el presidente Daniel Noboa decidió enviarle a Israel para que cumpla funciones diplomáticas, y fue por su simple y llana voluntad, porque demostró que no tenía capacidades para dialogar y resolver, sino excluir, irradiar. Yo te decía, a la señora Verónica Abad del pueblo ecuatoriano la eligió para ser vicepresidenta, no la eligió para ser diplomática en un país distante a Ecuador y la eligió para que cumpla funciones de vicepresidenta. Cierto es que la Constitución deja un campo abierto para que el presidente asigne funciones, pero a la vicepresidenta o al vicepresidente, pero funciones que tienen que ver con el desarrollo de la función ejecutiva. Ujú. Ya Así son es. muchos casos, ya son muchos Sí. casos, sigue siendo un riesgo. Yo sugeriría a los gremios, los colegios de profesionales, los colegios de abogados, deben actuar, deben actuar. El Ecuador necesita activarse. Por cierto, es importante anotar, Janet, en estos momentos, que la mayoría de los sectores sociales de Ecuador, gremiales también, se encuentran en un momento de una desafección de todo lo que tiene que ver con la política y con lo social, pero encontrando las causas, que sí las hay, una muy mala gestión del escenario político por parte de las fuerzas que operan públicamente en la política, que ocasiona ese distanciamiento de la gente y sus organizaciones, pero digo, las organizaciones tienen que reaccionar en forma responsable y asumir su rol, su papel en la Ujú. sociedad. Y en este caso, tenemos que expresarnos todos. Jorge, el tiempo se nos viene encima, así Hola. que bueno, nosotros sí, vamos a iniciar Babel Latino, como decía, con nuestro invitado Mauricio Méndez, que nos hablará de, él dice políticamente incorrecto, pero de cómo ve él el mundo después de todo este viajes que hace y de, digamos, de su alma que dice que está en América Latina, en las Américas, diría él, más que América Latina. ¿Y tú, Jorge, qué nos vas a presentar? Le acompañaremos con el reportaje que hemos realizado a Fabián Poveda. Él es uno de los destacados pintores ecuatorianos contemporáneos. Usa técnicas muy interesantes en óleo y en acrílico, pero lo más bonito es su interpretación del arte y su interpretación del mundo y el mensaje que nos transmite. Estoy seguro que nos va a gustar y nos va a dejar con muchas preguntas y en el disfrute de su arte.
Ok, entonces con eso, discúlpame que he tenido que cortar, querido Jorge, pero Muy bueno, bien. habrán otros espacios políticos y de análisis. Esto era contarnos un poquito lo que sucesos importantes de esta semana, pero vamos con nuestros invitados. Bienvenidos a Pues Babel ábretelo. Latino. Contáctanos en www.babelatino.com. www.babelatino.com. Pues como había anunciado, estamos en Babel Latino 440. Un saludo y un abrazo una vez más para Radio Pichincha, allá en la mitad del mundo Ecuador, para Radio Sensación en Murcia, para nuestras redes de YouTube y Facebook Live. Qué gusto poder presentar a mi invitado, un invitado que me ha engrandecido el corazón el día de hoy, por otro lado, porque ya hablaremos también del porqué de Assange finalmente. Primeramente, Mauricio Méndez, un periodista, pues que viaja por el mundo. Ya nos irá contando, ya le vamos a descubrir a Mauricio, pero en tanto, Mauricio, te agradezco y te doy la bienvenida por estar aquí con nosotros en Babel Latino. Pues encantado, Janet. Ya sabes que para mí es un día muy especial por lo que decías, por la libertad para Julian Assange, que es una persona clave en la historia reciente de este mundo que nos ha tocado vivir. Sí, por otro lado, por el contexto en el cual nos conocimos, porque es justo contarlo, ¿no? O sea, yo a Mauricio le conocí en el Ecuador cuando él era asesor de comunicación en la Cancillería, cuando era ministro Ricardo Patiño, y por esas casualidades de la vida también estuve yo de asesora y fue como palo en piedras. Nos encontramos en un mal momento y quien creyera que después esto se ha convertido en una amistad, pero también especialmente de mi parte en una admiración de tu forma de vida, Mauricio. Así que, y obviamente se toca el tema de Assange porque de un otro modo se cubrieron, incluso yo me tocó ir, no sé si cuando tú estabas o antes o después, estuve en Londres cubriendo. Nunca le pedí una foto a Assange porque me parecía demasiado banal, ¿sabes? Pero cubrí toda esa información junto a el otro que acabas de nombrarlo hace un ratito antes de esta conversación. Ah, Tema Guijarro. exacto, como es un nombre tan... Sí. Estamos con él y estaba obviamente él en la coordinación principal y fue, ¿qué te digo? Mm, para mí una de las experiencias más importantes que puedo decirte de mi vida. Y después de todo lo que pasó, de que el Ecuador, Lenin Moreno lo entregó y que finalmente está libre, es algo increíble. Así que, Mauricio, creo que esto es... Sí. Yo creo que como dicen en sabiduría popular, dicen, es una maldición decir que te deseo que vivas tiempos interesantes, por lo que los tiempos interesantes traen de convulso siempre. Pero se aprende mucho. Yo creo que en aquella etapa aprendimos mucho todos, porque fue una etapa interesante y por lo tanto complicada y difícil. Había muchos vectores, muchos... Yo recuerdo escribir sobre Lenin Moreno en la revista del Ministerio y luego cada vez que vi la trayectoria de esta persona, pues me sentí muy decepcionado porque tuve que loar en su momento cuando era embajador ante Naciones Unidas. Quiero recordar, ¿no? Lenin Moreno fue embajador ante Naciones Unidas en la ONU. Y bueno, la vida da muchísimas vueltas. Y bueno, tú me llamas aquí por las vueltas que he dado, ¿eh? Sí, bueno, por Precisamente otro lado, para eso. porque yo que sepa, tú eras un periodista de televisión española, ¿no? Y por muchos Sí, años, y así saliste es. Sí, jubilado de ahí fuiste de asesor, o sea, con una experiencia también profesional muy larga, que es fundamentalmente sí, una experiencia humana, ¿no? Que sí, bueno, deja sí. señado. Exactamente, salí prejubilado con la mitad de la plantilla, porque a partir de los 52 años nos pusieron en la calle con un porcentaje del sueldo y aquello que me pareció horrible, pues yo traté de darle la vuelta y dije, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi ciudad haciendo colaboraciones o me tiro al mundo? Y decidí viajar y conocer a las Américas, porque yo prefiero hablar de las Américas, luego supongo que saldrá en nuestra conversación todo toda la polémica que pueda haber sobre el concepto geopolítico, sobre cómo
hay sensibilidades diferentes, formas de llamarle, como algo que para mí es muy importante, los Estados Unidos se han apropiado del término América, digamos que lo han robado. En fin, yo ahora mismo me confirmo en una percepción que tenía en su momento, y es que un español, entre comillas, no tiene su conciencia y su identidad hasta que no conoce la otra orilla. Y creo que viceversa. Yo creo que un americano, si no conoce Europa, y no hablo de eurocentrismo, hablo de esas líneas a veces extrañas o mágicas que nos comunican, ¿no? Y que no podemos entender nuestra identidad, digo, en los dos sentidos, sin conocer la otra orilla. Mira, Y me parece muy interesante. dices la clave absoluta del por qué nació Babel Latino. Hace 15 años, mi propuesta, no es que me amanecí y dije lo voy a hacer, es que es sencillo, un programa de radio decía, ¿por qué no vincular? ¿Por qué no hacer un puente intercultural entre todo el bagaje que traemos nosotros desde nuestra América Latina? Como dices tú, a veces se considera las Américas solo el Norteamérica, cuando América Latina está tan vinculada a lo que es, sea por la conquista, por lo que tú quieras, pero al mundo Europa como tal, ¿no? A nuestra cuna, digamos, también de cultura y de interacción. Y eso fue la razón. Yo dije, aquí hay una parte que falta. O sea, nosotros venimos solo como migrantes y traemos una maleta para decir, voy a trabajar. Traemos un bagaje de experiencias, de cultura y buscamos una interacción. Entonces fue así y tú estás diciendo eso. O sea, si no conoces viceversa y si no pasas de ese charco viceversa, pues no tienes una visión, no digo completa, pero una visión más amplia, ¿no? Una Sí, visión pero de... déjame Así. que puntualice porque me parece muy importante. Yo creo que todos pecamos, incluidos a los americanos, de un cierto eurocentrismo, a la hora de entender ese concepto, ¿no? de unión entre las dos orillas. Yo creo que nadie es ni más ni menos. Yo creo que el idioma, que es, yo creo, nuestro primer capital, la comunidad hispanohablante tiene una potencialidad en el mundo pues de primerísimo nivel, ¿no? Pero más que por otra cosa, por el idioma, más que por la cultura, la arquitectura, la comida, la religión, las opciones políticas, yo creo que el idioma, la lengua, es un capital con un potencial inmenso, ¿m? Inmenso. Y quiero decir, eso nos enriquece mutuamente. En el español castellano hay incorporadas cientos de palabras de origen americano. Y eso, ya te digo, ha enriquecido nuestra alma Sin muchísimo. duda, sin duda. Pero también abordando de manera, digamos, general, pero ya en Sí, particular, a mí me encantaría que nos cuentes a quienes nos sí, escuchan, a quienes nos ven, sí. Mauricio, todos estos años tú lo que más haces es viajar y estás mucho, y no vas solo como una visita turística, que ahora eso es un movimiento de masas, o sea, uno cuando viaja están viajando también otros millones, que va muy bien, yo al contrario, soy muy de acuerdo, pero con qué enfoque se viaja, ¿no? Que no es lo mismo que profundizar, o sea, yo cuando te conocí en el Ecuador, en Quito, tú trabajaste, te fuiste a trabajar allí, o sea, has ido de experiencias que tal vez, como dices tú, más complicadas, ¿no? Y como buen Mauricio complicado, cuéntame cómo han sido esos viajes, a dónde has ido y cuáles son las características que puedes ver de diferencias que el tiempo nos permita ahora conversar contigo. Pues yo no sé si empezar por el principio o por el final. De todas formas, hago una pincelada del final para ubicarnos todos. Y yo regreso de México después de 4 años viviendo ahí, justo cuando va a empezar la pandemia, ¿no? Entonces, eso es el referente. Yo tengo mi tarjeta de residente mexicano. México es un país con el que tengo una relación de amor-miedo, porque es un país eh, muy convulso, muy complicado a todos los niveles, pero es un país que me encanta. Yo me siento ahí maravillosamente. Bueno, eso es lo último, pero el principio es un viaje que hago yo cuando acabo mi servicio militar en los 80.
y me voy de post-hippie a California, sin plata, nada, iba sin dinero, pero aparecí Post-hippie por... lo dice todo, ¿verdad? Sí, yo digo hippie, que es un neologismo, que es una mezcla de, porque no todos los hippies pueden viajar, hacer ese viaje, pero bueno, tuve mucha suerte, fui muy valiente o muy consciente y estuve un par de meses en California, empecé por Los Ángeles, eh, seguí hacia el norte, hacia San Francisco y bueno, ahí ya descubrí referentes que me hicieron querer conocer la América más al sur, Ujú, no la América al sur de América, sino porque en California, bueno, los nombres de los lugares, la mayor parte de ellos son españoles, hay mucha identidad, mucho emigrante. Uno de mis mejores amigos son mexicanos, pero de segunda generación de emigrantes que son más gringos que mexicanos, pero no acaban ujú. de perder esa identidad. Bueno, yo desde Estados Unidos, en los 80, empiezo a ver las conexiones que hay de lo que te digo, de la antigua América hispana o del imperio, llámale como quieras, o de los virreinatos, porque en este tema también hay mucho que hablar por los conceptos geopolíticos. Bueno, acabo rápido. Veo la conexión y el potencial y la historia y el futuro que tiene la gente, los nativos americanos que fueron diezmados por los gringos, el futuro que tienen para proyectarse en Estados Unidos, que es el imperio, ¿no? Desde ahí me pongo como objetivo empezar a conocer México y bueno, este es otro capítulo. Y, pero digamos que mi conexión más fuerte con América, con Suramérica, es un viaje de 5 meses que empecé como mochilero en Buenos Aires, por Argentina. Bajé por todo el Atlántico, crucé por la Patagonia y subí hasta acabar a los 5 meses en una ciudad que conoces, que es Quito. Mm. Que conozco y que nací ahí, por Sí, otro lado, eso hace es. ya 1000 años, Sí. ahí fue donde, qué interesante, de verdad. Entonces, te puedes imaginar que en un viaje de 5 meses, pues se conocen muchas cosas. Conocí muchas cosas y cada vez, digamos que progresé en la voluntad de modestamente conocer la historia y conocer la proyección de los países que son las Américas, porque para mí las Américas son sociedades muy complejas. Yo creo que en todos los países que he visitado de América hay muchos países dentro de un solo país. Y el último que he hecho ha sido Colombia, donde he estado 2 meses, y me he llevado esa misma impresión. Dentro de Colombia hay muchas Colombias. Colombia es un país también muy especial, que tiene una orilla al Pacífico, otra orilla al Atlántico y al Caribe. Tiene una parte amazónica brutal, que es donde los Andes se rompen en tres y crea una geografía muy parecida en algunas cosas a la mexicana. Eso da un grado de diversidad brutal entre la gente. Y luego la parte triste de esto es confirmar algo que me parece lo peor de las Américas, incluyo además a Estados Unidos, y es que son países, estados fallidos, donde los gobernantes no gobiernan para el pueblo en general, porque hay mucha parte de la población que no figura entre los objetivos del buen vivir, como son las etnias no contactadas o como son gente que vive en lugares donde hay un extractivismo criminal o donde hay paramilitares o donde hay droga. O sea, son sociedades convulsas con una clase política mm, Correcto. muy corrupta, profundamente corrupta, y que no tiene entre sus objetivos gobernar para el pueblo. Así es, lamentablemente esa es una de las lacras que nos marcan desde, siempre decimos, hay un dicho muy común que se dice primer día de independencia, pero al mismo tiempo de lo mismo, en el sentido de que nosotros, América Latina, en teoría se independiza de lo que Mm. fue la colonia, pero siguió lo mismo, o sea, pasamos a ser, y no por culpar a Norteamérica, pero ya habían intereses económicos demasiado grandes y habían también
un feudalismo criollo que hizo que no se logre, como dices tú, una política que ha ido acarreando en todos los países de Latinoamérica, prácticamente, un poco como pasa también con el África, o sea, Mm. esto de gobernar para la gente, ¿no? O sea, países maravillosos con Ecuador mismo, que has tenido la oportunidad, de ahí mismo hablamos, y lo que dices tú, en un solo país, y no solo hablamos de Colombia, si vas a Ecuador, solo ahí hay 14 nacionalidades indígenas, o sea, estamos hablando de culturas Sí, dentro de las culturas, así es. pero Sí. al mismo tiempo hay abandono, hay pobreza, hay miseria, hay narcotráfico, hay, como dices, México en su maravilla, que no tengo la oportunidad de conocerla, no he tenido la oportunidad, pero también, ¿no? O sea, todo el tema de violencia, o sea, Ecuador mismo ahora está en un escenario difícil, duro, Casi de guerra civil, lamentablemente, sí, casi de guerra civil. así es. Sí. Fíjate que en el diagnóstico que hacemos tú y yo hay una coincidencia y es que los primeros gobiernos criollos, uf, hicieron cosas horribles. Mira, en Argentina hubo un episodio histórico lamentable que protagonizó el general Roca, que llamó la conquista del desierto de forma cínica. La conquista del desierto fue una campaña para exterminar a los patagones, diezmar a los patagones y abrir espacios para la ganadería. Y la Patagonia fue una parte que el virreinato español siempre renunció a incorporar porque eran muy bravos, muy peleadores, muy orgullosos. Entonces el general Roca se inventó la campaña del desierto con la tesis de que ahí no había nadie para exterminar a los patagones y poder explotar las tierras que los españoles habían tenido como una parte autónoma dentro del virreinato. O sea que los criollos fueron muy cínicos y muy violentos con sus gentes, con los nativos, con los mal llamados indios. Así es, así es. Eh, Otra cosa que quería saber un poco, bueno, has estado en Colombia, has estado en Ecuador, hiciste ese viaje de 5 meses. ¿Regresas siempre de todos modos a tu ciudad natal o casi? Porque sé que ahora estamos conectados desde un pueblito, ¿no? Esas idas y venidas, como dices, o sea, si en México es como si te sentirías en casa. Pero cuando vuelves te hace falta, quiero decir, porque hay muchos que se van y se quedan por allá, vaya como vaya, otros que venimos, yo, bueno, voy y vengo, pero generalmente la residencia mía es aquí, en Italia, en Feltre. ¿Cómo llevas eso de ir y venir? Fíjate que hay un refrán o un aserto popular que dice que uno es de donde quiere, a donde quiere regresar. ¿No? Pues yo a veces quiero regresar a donde está mi familia, que es España, pero otras veces quiero regresar a donde me pide el corazón y el alma, ¿no? Y la curiosidad, que es México, por ejemplo. Ahora mismo, para mí México tiene casi 130 millones de hispanohablantes. Eso es una riqueza, como decía al principio, brutal, porque hay una vida cultural impresionante, no solamente en música, en gastronomía, en arte, en pintura, en arquitectura. México es una potencia cultural de primer Producción orden. cinematográfica también. Sí, sí, sí. A mí me Que parece, no sean las telenovelas, que eso es lo que... sí, pero México lo que tiene es que los contrastes son todavía son más disparados. Perdón, es que hoy he leído una cosa sobre que han entregado en Sinaloa AK-47, fusiles de asalto, porque hay una especie de amnistía para los que entregan armas. Yo viví 2 años en Culiacán, en la capital de Sinaloa, que es la tierra del Chapo, como bien sabes. Y bueno, pues te decía eso, que México me cautiva, pero a la vez me asusta, porque habiendo vivido 2 años en Culiacán, yo sé lo que es ver pasar un camión que dicen allá, una camioneta con jovenazos con fusiles de asalto y al lado pasar un coche de policía y como si nada. Y lo primero que me dijeron al llegar a Culiacán fue, yo llegué antes de Navidad, poco antes de Navidad, y me dijeron que en Año Nuevo no se me ocurriera salir a la calle a celebrar, porque ahí tienen la costumbre de disparar ráfagas
al aire con los cuernos de cabra que llaman, los AK-47, y todos los años hay muertos porque las balas suben, pero luego bajan. O sea que Sí. No, es terrible. uno se sonríe, pero estamos hablando de cosas fuertes, o sea, es por decir, Pero, por no llorar, reímos, porque también no digo que nos acostumbramos, pero por decirte, yo fui al Ecuador hace un mes, menos de un mes, y claro, tienes miedo, como dices, pero al mismo tiempo te encuentras con esa otra parte donde te sientes primeramente parte, en mi caso, claro, que soy de ahí, y por otro lado, ya. hay una linda naturaleza, fui a la playa de Cojimías, que se pudo tener el coche afuera, o sea, que también nos crean miedos, ¿no? Que también hay que tener control, seguridad, lo que tú quieras, pero también se genera mucho miedo y quién sabe también por intereses, ¿no? Entonces, A mí mm, nunca me ha pasado nada grave en las Américas, jamás. Pero como padre, ahora mismo estoy preocupado porque tengo un hijo haciendo un voluntariado. Él es biotecnólogo y está en la Amazonía. Ya empezó en Perú, ha estado en Bolivia, ha estado en Ecuador, ha estado en Colombia, donde me encontré con él hace unos meses. Ahora mismo está en Asís, en Brasil. Va a estar un año trabajando, bueno, para, digamos, él no va de superhéroe, pero para hacer, contribuir en lo que pueda para ayudar a los indígenas no contactados que están siendo empujados por la minería ilegal, por los laboratorios de droga, por todo ese mundo que hay en la Amazonía que tú también conoces, de extractivismo feroz, de minería, de paramilitares, de droga, de deforestación. Él es biotecnólogo, estaba muy concienciado por el tema de los bosques de la Amazonía que están quemando para negociar con otras cosas, con minas, con agricultura, con ganadería. Bueno, el caso es que a mí como padre, te decía, me preocupa mucho ese mundo tan convulso que hay por allá. Y allí que fui para enterarme y para darle consejos y algunos dolaritos que tenía yo en el calcetín. sí, claro, normal, normal. Dime, Mauricio, así como para ir cerrando, que a mí me Sí, encantaría quedarme aquí. sí, ¿Qué otras cosas claro. nos puedes tú? ¿Qué otra? Cuando te dije te invito a hablar y tú me dijiste, mira que ya soy raro y que soy un poco un contrasistema y todo, pero el tenerte aquí, Mauricio, es encantador por otro lado, por esa riqueza humana, espiritual, podemos decir también, pero especialmente también de tu criterio de las cosas. ¿Qué puedes algo que nos falte decir de este ir y Pues venir sí. de España a América Latina? No a Hay toda, dos o pero tres casi. ideas, sí, hay dos o tres ideas que me parece importante eh, plantear. Y una es muy políticamente incorrecta y es el tema de la identidad latinoamericana. A mí el tema del latinoamericano, aunque vaya en el nombre de latino, no me parece más que un gran hallazgo, un gran invento de geopolítica, de diplomacia, del Napoleón III y de su gente, de sus think tank, que vieron cuando cayó el Imperio Español, dijeron, vamos para allá, y se inventaron ese término para justificar que hay una parte de las Américas que habla francés. Así entraron con Maximiliano en México y hicieron alguna escaramuza, como también los ingleses hicieron en territorios varios, apropiándose de lo que pudieron, y no te hablo de los gringos. Digamos que ahí hay un terreno, una geopolítica en lucha todavía. Hay un intento de apropiación del territorio y a mí me encanta el hecho de que los nativos, los aborígenes, los americanos originales no tenían sentido de la propiedad de la tierra, pero llega el europeo y aparte de llevar la sífilis y otras enfermedades, pues lleva el concepto de propiedad. Ahí, digamos, lo estropeamos. Y eso es difícil de recuperar. Yo hago el chiste sobre América Latina y digo que la capital de América Latina debería ser Montreal, en Quebec,
porque ahí hablan francés y están más desarrollados que en otros lados, ¿no? En Canadá. Pero en fin, digamos que yo creo que, como te digo, América Latina, yo prefiero hablar de las Américas, porque Sí, hay muchas Américas. No decimos la América sajona, ¿verdad? Porque si dijéramos la América sajona, yo creo que habría como un abuso en términos que lo que esconden es una apropiación de las identidades. La otra cosa es el turismo, la plaga del turismo, cómo el turismo masivo está destrozando la identidad de muchos lugares en las Américas, como ha ocurrido en Europa, como está ocurriendo. Tú tienes cerca Venecia, sabes qué es la gentrificación, sabes cómo los humanos podemos ser una plaga y una especie nueva de extractivismo es el turismo. Y yo he visto en mis viajes cómo el turismo está acabando con la identidad de muchos pueblos. Y había una tercera cosa, que no recuerdo cuál es, pero yo creo que tiene que ver con la historia y con la proyección de futuro de América. América, yo no voy a dar la fórmula, pero tiene una identidad en conflicto con el vecino de arriba. El vecino de arriba se inventó la conquista del oeste, nos contó en las películas de cowboys y vaqueros y de indios una, una historia imaginada por ellos. La historia siempre la escribe quien tiene el poder y así va la cosa. Yo creo que debemos reclamar. Ayer estaba escuchando a Enrique Dussel. ¿Lo conoces? no, dímelo. Si no lo No. conozco, pues por mi ignorancia. Bueno, pues no, es un señor que viene de la teología de la liberación Ah, y habla mucho de eurocentrismo y habla de que el español o el castellano debería dejar espacio a las lenguas indígenas, al quechua, al náhuatl, etcétera, etcétera. Pero yo le quiero llevar la contraria. Yo creo que me parece muy bien recuperar, y tengo buenos amigos que son expertos en náhuatl y en quechua, pero yo creo que si tenemos un tesoro, un patrimonio en común importante, es el idioma. Y tiene una gran proyección y en Estados Unidos va a ser en pocos años la primera minoría, la de hispanohablantes. ujú. Perdón, esto daría para dos entrevistas, ¿eh? Perdón Sí, que me estoy enrollando. así veo que nos podríamos quedar aquí, pero por otro lado, porque Sí, es claro. absolutamente interesante, como digo, interesante entre comillas, en el sentido de que vamos más a fondo y me encantaría. Has tocado temas fundamentales, el tema de la identidad, por decirte, yo la identidad a veces le veo y seguramente te has encontrado, que es un poco lo que estás diciendo, es que a nosotros nos cuesta sentirnos indios, nos cuesta, porque se quiere como que de una u otra manera, como eso, sentirnos que de alguna medida no somos indios. Pasa mucho, o sea, las comunidades indígenas son orgullosos y los mestizos, en cambio, es que ni de esto ni de más allá. Y medio se les dice, por lo menos en Ecuador, longos ya se sienten, o cuando se longuea a alguien, ya es como despectivamente. Y digo, cuánto orgullo de sentir nuestros orígenes, sean de los quitus, sean de los incas, y de un otro modo, como no se puede negar la historia ni lo que pasó en esa interculturalidad, también el hecho de que nos marcó, o sea, el idioma, la lengua, la conquista española, ¿no? Que de un otro modo venida desde Europa. Entonces ahí es cuando se habla, y yo creo que si bien las identidades nativas, originarias, deben ser absolutamente rescatadas tal cual, pero van mezclándose, ¿no? Siempre y cuando seamos capaces de aceptar nuestros orígenes y nuestras raíces. Lo otro Mm. nos hace perder mucho. En América Latina sucede muchísimo. A mí me ha pasado en el Perú de gente que llega a una clase media alta, no quiere absolutamente ser considerada como los longos, como los indios. Y eso es grave. Y de igual manera, el tema de esto de lo que es historia, de lo que somos, de nuestras raíces, es, es para mí, que te digo, un aprendizaje y es algo que he querido de un otro modo hacer en este Babel latino, que pese a que
estaríamos de acuerdo tú y yo en que el hecho de que tengamos una lengua tan hablada en el mundo como es el español pasa a ser la segunda lengua a nivel mundial después del inglés, porque el inglés se utiliza para nivel comercial, pero el español prácticamente es después del inglés, incluso antes en la misma Norteamérica, es lo que más se habla es el español, ¿no? Y aquí a mí me ha pasado de ir, por decirte, a Marruecos, que es un país que le amo, donde con el español logro logro defenderme, se puede decir, ¿no? Pero en fin, Mauricio, no, si por ahora termino el programa de la temporada contigo y eso quería hacer con un broche de oro contigo, de verdad, más allá de la palabra oro, es de corazón. Ojalá tengamos nuevas oportunidades de encontrarnos, de seguir hablando, de seguir también soñando, ¿por qué no? Porque de eso se trata. Siempre te he conocido con un espíritu absolutamente libre, que es lo que ha hecho que haya esta conexión y que te vea en redes con las preciosas fotos que haces y vas dejando siempre una huella. Pues te lo agradezco mucho y yo lo que hago es brindar por la diversidad más que por la identidad, porque el tener una identidad construida con diversidades es una maravilla, ¿eh? La uniformidad a mí me suena a fusiles. Yo prefiero la diversidad antes que la uniformidad. Tienes toda la razón. Eso es lo que yo le llamo intercultura. La Eso es. intercultura, lo que nos permite en la diversidad encontrarnos, ¿no? Descubrirnos, aprendernos y obviamente, como digo, siempre teniendo una raíz que sea libre, pero si quieres dejar un mensaje más, como digo, una pausa aquí, ya será una nueva oportunidad para seguir profundizando, pero por hoy te dejo a ti el Pues saludo. felicidades a todos por la libertad de Julian Assange y otro día hablaremos de los chinos, que nos hemos olvidado de ellos, que es otra parte de la geopolítica emergente que hay que considerar. Y muy Aparte importante. de las guerras, de las terribles guerras. Así que por Julian Assange está. Este programa. Y gracias, Janet. Un beso. A ti tanto. Hasta luego. Un abrazo a todos. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. En este gran frontón de la Casa Museo Pueblo del Arte está representado la riqueza de nuestras culturas americanas. Tomo como base solamente unas 4. La cultura inca, azteca y maya es en Mesoamérica, que es México, Guatemala, y aquí pues nuestra cultura tolita que representa el Ecuador. No digo de que esto sea lo mejor de las culturas, sino es la representación simbólica. En el medio, mira, vamos a encontrar un gran cuadrado en el cual está representado con color ocre, rojo, sangre, que representa pues los tantos millones de indígenas que mataron las culturas europeas a la cabeza de la cultura del imperio español. Y en el centro pues la chacana, esa cruz sagrada para nuestros indígenas, y en el medio está representada la luna y arriba el sol. Ese matrimonio inseparable para las culturas indígenas, que es el sol Taitainti y la luna, hacedora de la fertilidad de la tierra. Ustedes deben conocer de que la chacana pues tiene una connotación riquísima de los 4 elementos fundamentales de la tierra y connotaciones de los suyos, los chinchasuyos, que nació esto a través se cuajó, se masificó cuando los incas conquistaron el famoso Tahuantinsuyo desde Colombia, río Maula, hasta el sur de Argentina, hasta Mendoza, y extraordinario, unos 4.000 metros de longitud. En este vastísimo espacio de un cultivo de cebada y trigal, que no es nuestro, de América, traído por los españoles y por el fray Jodó Corrique, padre franciscano, y aquí tenemos todo el espantapajo, la bandera de Estados Unidos de allá, representando a Trump, al imperio norteamericano, pues porque es el imperio el que representa pues el espantapájaros en el mundo, fue ataviado por el interés económico y político, pues ha invadido muchísimos países, más de 250 en el mundo, trayendo una serie de consecuencias, no solamente políticas, económicas, sino también
de muertes, se cuenta por millones. En ese contexto general del cuadro, pues está sobre la base de un azul cerúleo. Esta es una tierra color extraída de Alemania que se produce como consecuencia de pulir esa piedra azul, lápiz lazuli, que viene solamente de 2 minas en Afganistán y Chile. Ese te da un color infinito, pueden darse cuenta. Pues utilizando ese color mágico del azul de fondo, he utilizado el rojo. Entonces, yo digo, utilizando lo que se llama en psicología, la escuela gestáltica, mira, si uno fija la mirada en el azul o el rojo unos 30 segundos y luego se transporta al marco, en este caso de la pintura de Machu Picchu de los incas, vas a encontrar un efecto óptico que se produce en 3D. Hay una superposición de esto sobre las culturas mesoamericanas de aztecas y mayas. Vamos a ver, solo fijando primero el azul cerúleo y el rojo, y luego entornando hacia la parte superior vamos a encontrar un efecto igual que táctico, pero óptica. Yo quiero con este cuadro pues dedicar con mucho cariño pues la riqueza de las culturas americanas, desde Alaska hasta la Patagonia. Loor a este cuadro, cuando abajo tenemos, mira, acá abajo tenemos, para quienes no conozcan, en el mundo del capitalismo, de la sociedad globalizada, el arado, completísimo el arado. Este es el yugo, donde se juntan las dos cabezas de las reses, de los toros, y va a permitir, armado el arado, pues, a arar la tierra, a herrir la tierra para hacer el huacho, y ahí sembrar nuestras culturas. Podemos vislumbrar aquí en los terrenos que podrían haber sido, ahora que yo vivo en San Joaquín, se pudieron haber extensiones por miles y miles de hectáreas de la familia Chilos Gijón, pues deben haber cultivado ese maíz traído de los incas, que era muy grande, de los chillos justamente, que ha desaparecido hace más de 30 años, y que San Joaquín se convirtió en el granero del Ecuador. Aparecen multiculturas que fueron por doquier en la tierra. Son semillas tan fértiles. La chacama es la tierra, y la cantan los danzantes himnos de gloria. El danzante, aquí hay una representación metafórica, ¿no es cierto? De origen inca, el danzante, aquí tenemos, creo que la mejor representación de danzantes del Ecuador, que hay en algunas partes del país, son los danzantes de Pujilé que aparecen en Corpus Christi, ataviados con penacho bastante pronunciado y pesado. Mira, ataviados con una tampa que se llama una tampa atrás, llena de joyas y cosas antiguas, qué sé yo, van a ser la representación justamente mágica del movimiento del cóndor pues está en la tierra. Entonces van a esto, mira, es una representación mágica en la cual le toman como base fundamental este movimiento del cóndor, porque el cóndor representa esa magia que domina el cielo, domina la naturaleza. Un cóndor alado muy grande que de alas extendidas miden más de 2 metros de envergadura, y a tal punto pues que le tenemos representado como símbolo sagrado en nuestro escudo nacional, el cóndor.
Janet, fíjate, estamos ya dando término a Babel Latino 444 y hemos tenido mucho gusto en poder acompañar a nuestro invitado, a tu invitado que es nuestro, que nos ha contado su labor periodística en las Américas y qué interesante su concepto de ser políticamente incorrecto. Yo creo que así hay que ser todos, ¿no? O sea, tenemos que ubicarnos en el lado que no está en la normalidad, porque la normalización apunta hacia los errores en estos momentos al menos. Y que hayan disfrutado de la pintura de Fabián Poveda también. Esperamos que para las próximas ocasiones podamos tener nuevas informaciones, nuevos reportajes para ustedes. Janet, creo que tienes que darnos una noticia Sí, a propósito sí, del la tema. noticia bueno, decirles que Babel Latino hace una pausa que hacemos todos los años en el tiempo de verano, ya que eso nos permite también refrescar después del programa, mejorar también y se hace súper necesario en estas Europas, en estas viejas Europas. Y también el rol que tengo ahora, mi nuevo rol de abuela, mi nuevo rol es en la vida mismo, pues que me ha cambiado un poco las circunstancias. Así que, Jorge, agradecerte inmensamente por toda la colaboración, también a Ricardo por todo el trabajo que se hace y que nos veremos muy pronto. Después del verano estaremos aquí, sí, Radio Pichincha y Radio Sensación en Murcia y obviamente las redes que de un otro modo seguiremos siempre que podamos, ¿ok? Así que gracias, Jorge, y gracias a todos nuestros oyentes y seguidores. Es un Gra- hasta pronto. Que nos Así vaya muy es. bien. Hasta pronto, gracias. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.